presentación. Y vamos el día de hoy a hacer un repaso del segundo parcial. Les recuerdo que lo que entra en este segundo parcial es el uso de la paz. Eso es lo que entra en el segundo parcial. Todo lo que vimos en el segundo parcial se relaciona al uso de la paz. O sea que es un tema que tiene un montón de subtemas. Esa es la realidad. Es un tema que tiene un montón de subtemas. La primera pregunta que quisimos contestar en esta clase son ¿cuáles son esos métodos que son reconocidos que podemos utilizar para llegar a un arreglo pacífico? Y los métodos que nosotros vimos, dijimos, habían 3 métodos. Y dentro de esos 3 métodos hay un desglose. Entonces existen, vaya, desde aquí empiezo. Pregunta potencial de examen. ¿Cuáles son los métodos de solución pacífica? Los métodos de conocimiento, los métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos. Es decir, son 3 los métodos que existen. Dentro de los métodos de conocimiento existen 3 métodos de conocimiento: la emisión, la negociación y la investigación. Dentro de los métodos autocompositivos existen 3: los buenos oficios, la mediación y la conciliación. Y dentro de los métodos heterocompositivos existen 2: el arbitraje y la jurisdicción. En otras palabras, existen 3 métodos y esos métodos tienen abajo de ellos ciertos que usted puede escoger, que son de conocimiento, que son autocompositivos o que son heterocompositivos. Les recuerdo que si usted quiere usarlos todos, puede usar todos los de conocimiento, puede usar todos los autocompositivos, pero al momento de llegar a los heterocompositivos tiene que escoger. O es arbitraje o es jurisdicción. Y la otra característica que es muy importante es que usted puede usarlos de manera simultánea. En otras palabras, usted puede estar en medio de un arbitraje y puede tener un emisor y puede tener un negociador y puede tener un investigador haciendo exactamente lo mismo, tratando de resolver el problema. Entonces usted puede usar todos los métodos, los puede usar de manera simultánea, con la única excepción de que si es un método heterocompositivo, tiene que escoger o arbitraje o jurisdicción. No puede escoger los dos. ¿Ok? Razón por la cual no puedo escoger los dos. Otra pregunta potencial de examen. Porque la resolución que emana el método heterocompositivo tiene validez de cosa juzgada. Una vez que usted ya tiene una cosa juzgada, no puede juzgarla nuevamente. ¿Ok? Entonces, podemos escoger 7. Al final del día podemos escoger 7 métodos: emisión, negociación, investigación, buenos oficios, mediación, conciliación, y el 7º sería arbitraje o jurisdicción, ¿sí? Y en una contienda, en una controversia, en un conflicto, yo puedo escoger 7, ¿ok? Empezamos viendo cuáles eran las características de los métodos de conocimiento. Decimos que ninguno de los 3, característica en común, ninguno de los 3 soluciona la controversia. Pero el método de conocimiento yo lo utilizo de manera primordial para evitar un conflicto. Es decir, yo miro que puede haber un conflicto, se oyen rumores de que existen intereses encontrados, opiniones distintas, entonces yo uso un método de conocimiento. El resto de las características del método de conocimiento es que se basan en relaciones que toman tiempo y dinero formar. Es decir, aquí nosotros estamos hablando de cancillería que tenga un potencial bastante grande, que tenga un presupuesto grande, que tengan personas que están con el tiempo, no personas que rotan cada 4 años, sino que personas que realmente están en su puesto haciendo una carrera y que van ascendiendo de manera lógica, ¿sí? No ascendiendo como la Alka-Seltzer, ¿verdad? No, 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 ascendiendo de manera lógica. Entonces eso es lo que estamos hablando de personas que hacen una carrera y que esa carrera es justamente formar esas relaciones. Y esas relaciones, ustedes saben, para hacer una amistad, el inicio de la amistad es muy fácil, pero para mantenerla toma tiempo y toma dinero.
Los tres métodos de conocimientos, o los tres desgloses del método de conocimiento, son realizados por diplomáticos, los tres. Y los diplomáticos pueden ser diplomático de un estado, diplomático de una región o diplomático de varios estados, que no necesariamente son parte de una región. Inclusive que pueden pensar muchas personas que son contrarios, pero que en algún momento en específico tienen intereses en común. Y entonces van a usar un solo diplomático. Los diplomáticos tienen que ser especializados en las misiones que ellos ejecutan. Si yo estoy queriendo crear una amistad, yo voy a mandar a alguien que sabe hacer amigos. Si yo lo que quiero es abrir el mercado de Honduras para las cuestiones del maíz, yo voy a mandar a alguien que sepa acerca de la agricultura y de manera muy específica que sepa del maíz. O sea que el diplomático tiene que ser una persona especializada, no solo puede ser cualquiera, ¿sí? Y usualmente los diplomáticos en los métodos de conocimiento utilizan foros que ya existen. No vamos a establecer un nuevo foro, vamos a usar la ONU, vamos a usar la FAO, vamos a usar la Organización Mundial de la Salud, vamos a usar las embajadas. O sea que ya están establecidos los lugares donde vamos a ir. Entrando a más detalle de los métodos de conocimiento, están los emisores, los negociadores y los investigadores. Cuando hablamos de la emisión, estamos hablando de la arte y la práctica de conducir negocios entre representantes estatales. Y ahí es justamente donde entran esos diplomáticos que usualmente las personas piensan en ellos, saco y corbata, pincito de la bandera o del escudo, dependiendo de qué estado es usted, a cuál representa. Muchas veces estas personas son personas que andan de tacones las mujeres, de zapatos bien chaineados, decimos en Honduras los varones. O sea que el emisor en realidad usualmente tiene esas características de ser una persona que sabe ser recatado, no solo en la manera en que viste, sino en la manera que habla. Habla de manera pausada, se hace entender, es muy claro, usualmente anda sonriendo. ¿Sí? Entonces esos son los emisores. Cuando hablamos de la negociación, estamos hablando de combinar posiciones para poder llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo queremos usualmente que sea por unanimidad. Eso sería lo máximo, que siempre esos acuerdos sean por unanimidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo unanimidad es muy difícil decir que yo no estuve de acuerdo. Si tenemos unanimidad entre 100 países, pues está muy difícil que después digamos, pues yo no estuve de acuerdo. No, entonces si fue unánime la decisión, es mucho más fácil que perdure en el tiempo. Por eso es que nosotros lo que buscamos es esa unanimidad. Desgraciadamente en años recientes, y por años recientes les estoy hablando de tal vez unos 16 a 20 años para acá, la unanimidad ha sido más difícil llegar a ella. El mundo en sí está muy en conflicto, no solo en Honduras tenemos los problemas políticos que tenemos, sino a nivel mundial tenemos esos problemas políticos, entonces la unanimidad se ha visto bastante afectada, pero sí existen ciertos acuerdos que han salido por unanimidad. Y luego tenemos la investigación, y la investigación decimos nombramos un experto en el área para que investigue una situación que está sucediendo. Y ahí nosotros decíamos, podemos, para el problema migratorio de Honduras, por ejemplo, podemos nombrar a alguien que sea experto en delincuencia, porque puede ser, una de las teorías es que la gente migra por la delincuencia. Podemos poner un experto que sepa acerca de problemas políticos, porque existen ciertos que dicen que ellos emigran por el problema político de Honduras. Podemos poner un experto que nos explique acerca de la economía, de que no hay trabajos y que tampoco hay condiciones para ser emprendedores. Algo que hemos discutido en esta clase, ¿cuánto cuesta abrir un negocio en Honduras de la manera legal si uno lo quiere hacer de la manera legal? Entonces, ese experto que nosotros nombramos no necesariamente va a ser un abogado. Usualmente sí va a tener algo que ver con los diplomáticos, pero va a ser experto en un área. Será la agricultura, será el cambio climático, será la economía, pero va a ser experto en ese algo. Luego de eso, hablamos acerca de que existían dos tipos de diplomáticos, los diplomáticos públicos y los diplomáticos privados. La emisión usualmente la hacen los diplomáticos públicos. La negociación y la investigación usualmente la hacen los diplomáticos privados. La función del público es crear amigos y fortalecer alianzas, mientras que el privado lo que tiene que hacer es defender esa soberanía, luchar por los intereses y las necesidades. Y les recuerdo,
Necesidad significa Honduras deja de existir si no lo tenemos. Interés significa me gustaría tenerlo. Entonces, necesidad para Honduras es defensa. Es que eso deberíamos de meternos en la cabeza. Defensa es una necesidad para Honduras. No solo estamos hablando de la defensa interna, de que nosotros tengamos policías que nos ayuden, a que no nos asalten, a que no nos roben, a que no nos violen, etc. No solo es esa la defensa. Necesitamos el ejército, necesitamos las Fuerzas Armadas, necesitamos la naval para que hagan las funciones de la soberanía estatal, porque si nosotros eliminamos eso, ¿quién va a defender el territorio hondureño de El Salvador? ¿Quién va a defender la Isla del Conejo? ¿Quién va a defender la frontera con Nicaragua, donde ya hemos tenido conflictos en donde Nicaragua ha ingresado adentro de Honduras y que los hemos tenido que expulsar? Piensen en la batalla de Namazingue, ¿sí? O sea, eso existe, es parte de la historia de Honduras. Entonces, si no tuviéramos a esos elementos, no pudiéramos defendernos. Dígame, Fernando. Sí, es necesario, como dice usted, pero no tanto, ahorita tanto apoyo. Vaya, ahorita se compró un buque de ahí y viendo unas necesidades prioritarias en educación y en salud, como lo que sucedió. Estuvo bien debilitada con Reina, esa soberanía, supuestamente, entre comillas, había un batallón, vaya, ¿qué le puedo decir? 30 elementos o 30 soldados y habían 20 oficiales. Ya los oficiales no tenían a quién mandar. El batallón es prácticamente cerrado y no tuvimos problema. Porque sí está en la historia, pero realmente ahorita no es como en otros años que se iban a la guerra y ya estuvo. Ahorita hay acuerdos, pues por ahí está la ONU, está la OEA, está en acuerdo diplomático, tenemos a nuestro papá de Estados Unidos, quiera o no, ahí está. Entonces no es que va a venir aquí cualquiera se va a venir a meter y ya estuvo. Entonces, pero estar invirtiendo tanto presupuesto en defensa y seguridad, y cuando no se necesita para eso, porque realmente para la frontera no es mucho. Entonces, no, y así como estamos nosotros, no estoy de acuerdo, hasta ahí. O sea, el reclamo que hace Fernando es algo que sí yo escucho mucho, que es la inversión que estamos haciendo. Un minuto que me está tocando el portón, ya regreso. La inversión que estamos haciendo, ese es el reclamo y yo muchas veces lo he escuchado, ese reclamo. Y bueno, para eso tendríamos que regresarnos a la clase de teoría del Estado de cuáles son las obligaciones de un Estado. Ese es un tema fascinante. ¿Cuáles son las obligaciones de un Estado? Y cuáles son las cosas que un Estado da como manera supletoria. Y de manera supletoria está justamente la salud y la educación. O sea que eso es algo supletorio, eso no es algo necesario. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora hemos aprendido a depender del Estado. Desgraciadamente, hemos aprendido a depender del Estado. Hace poquito vi un meme yo que decía, ni Papi a la Orden, ni Xiomara, ni ninguno de ellos le va a resolver a usted, ni Yani. Así decía, ni Papi a la Orden, ni Xiomara, ni Yani le va a resolver su pobreza. Usted se va a resolver su pobreza. Y en realidad esa es la verdad. En Honduras la gran mayoría de los que son ricos por política son políticos. El resto de nosotros no nos hemos hecho ricos por política, ni vamos a hacerlo, ¿verdad? Dígame, Zoraida. Sí, el problema es que el Estado se ha vuelto un Estado paternalista. Correcto. Para que los ciudadanos dependan de él en todos los sentidos y ellos puedan dictarnos los parámetros a seguir. Lamentablemente el pueblo se ha dejado. Es correcto. Y fíjense que no necesariamente el pueblo, recordando aquella definición de pueblo, la población se ha dejado, porque el pueblo ha apoyado esa iniciativa. ¿Sí? O sea, piénsenlo de esta manera. ¿A quién es más fácil dominar? ¿A alguien que no sabe leer y escribir? ¿O a alguien que tiene una maestría en Derecho Empresarial y una maestría en Derecho Internacional? ¿A quién será más fácil convencer? Claro, que alguien que no sabe leer ni escribir. Facilito. Entonces, créanme que parte de las estrategias que tiene, que no es una estrategia que yo apoyo, dicho sea de paso, yo no apoyo una estrategia desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas que diga es más fácil dominar al ignorante. Yo no apoyo esa estrategia. Yo apoyo la estrategia de educación, esa, pero por 1000 la apoyo yo, por eso soy educanda, ¿no? Por eso ayudo yo a educar a mis hondureños. Pero es más fácil tener posesión sobre el ignorante a tener posesión y convencimiento a una persona educada.
y mientras más educada es una persona, más difícil es dominarla, queramos entenderlo o no. Entonces esa es una estrategia no solo, porque yo he escuchado mucho, esa es una estrategia política. Sí, es cierto, es una estrategia política. Los políticos aman que la población sea ignorante, lo aman, porque entonces pueden dar los 50 pesos, pueden dar el sándwich de mostaza, pueden dar la bolsa solidaria, pueden dar el bono 10,000 y con eso se conforman porque son ignorantes, así de sencillo es. Pero ya cuando estamos hablando de una persona educada, si usted me dice a mí, le voy a dar 10,000 lempiras al mes, le voy a decir yo, solo eso, porque no sé si ya vio mi recibo de luz, literal, no sé si ya vio mi recibo de luz, que ni siquiera estoy en Honduras y me salió mi recibo de luz por aquella cantidad y yo, santísimo, o sea, solo 10,000 pesos me vas a dar. No, no me sirve, necesito un trabajo, necesito un emprendimiento, necesito mejorarme, necesito superarme, ¿sí? Entonces, mientras más educada es una persona, más difícil es dominarla. Y eso ha sido estrategia política, no solo de Honduras, o sea, a nivel mundial ha sido una estrategia de que la educación no sea de calidad, porque es más fácil dominar al ignorante. Y ni hablarles de las estrategias de la educación debería de ser propagandista. Oh, eso a mí, bueno, ya se imaginan cómo me pone de emocionada, ¿verdad? Cuando me empiezan a decir, es que a los niños les deberíamos de enseñar acerca de cómo han sido oprimidos. Y yo, ¿oprimidos en qué? ¿Por qué no les enseñas acerca de sus derechos? En vez de decirles, sos oprimido, enseñarles sus derechos. En vez de decirle, es que vos sos pobre, ¿por qué no le decís es que vos sos rico en esto? Y puedes explotar esto, estos son tus talentos. Sí, es una diferencia enorme en esa manera de educar. Entonces, muchos políticos a nivel mundial han querido enfrascar la educación en eso, en dejarlo ignorante o en dejarlo en una situación donde usted dice, ah, pues nunca voy a salir de esto y necesito de usted. Dígame, Zoraida. ¿Sabe que me he fijado yo bastante, abogada? Y bueno, parte porque hice una parte de mis estudios fuera de Honduras. Me he fijado bastante en la clase de educación que recibimos y la diferencia que hay entre la educación privada, pero de high level, ¿verdad? Una educación de high standard, por decirlo, no la media educación privada, sino que la de high standard con la educación pública. Y es que de repente el profesor hace una flor, la pinta de rosado en la escuela pública y si un alumno la pinta de otro color, ya ganó 0. En cambio, en la escuela privada dejan que el alumno elabore aquel dibujo a manera, o sea, de cómo ellos quieren expresarse. ¿Qué le enseñan a uno desde pequeñito? Tiene que seguir un lineamiento. Desde chiquito nos enseña a que tenemos que establecernos con un horario, a tener que estar bajo órdenes, a no ser creativos, a tener que seguir instrucciones. O sea, qué horrible. Desde pequeños nos empiezan a crear como maquila. En cambio, en las escuelas privadas de high standard están preparando presidentes, están preparando gente empresaria, están preparando gente creativa que va a sacar adelante este país. Y la verdad que la mayoría de gente que tiene dinero y que no ha sido estudiada es porque ellos mismos no se han sometido bajo un régimen público y han podido salir adelante y han creado grandes empresas. Sin embargo, los que estudiamos desgraciadamente en instituciones públicas nos enseñan a ser maquileros. Sí, miren, ese es un debate fascinante, se lo digo muy en serio, es un debate que a mí en lo personal me encanta, especialmente porque yo pienso tener hijos. Y una de las cosas que a mí más me asombra es el hecho que a mí desde que yo estaba en pre-kinder, o sea, ni siquiera en kinder, desde que estaba en pre-kinder, hasta para salir al recreo, a mí me decían, ¿qué quiere? ¿Ir a leer a la biblioteca o ir al parquecito que tenemos? O sea, literal, desde que usted está en pre-kinder, le enseñan a tomar decisiones. Eso es bien importante, aprender a tomar decisiones, a decir, ¿qué me beneficia a mí más? ¿Ir a leer? ¿Qué quiero hacer? ¿Ir a jugar fútbol? O sea, eso es tan primordial y a los niños en Honduras, yo siento que las escuelas públicas y muchas de las escuelas privadas que han surgido, les dicen, bueno, vamos a ir a jugar fútbol. Ni siquiera les dicen, vamos al parque, es ir a jugar fútbol. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, es cierto lo que les está diciendo Zoraida, es un debate, o sea, bueno,
Ni quiera Dios, a mí me podrían tener aquí un semestre entero hablándoles acerca de qué es lo que yo creo que se le debería enseñar a un niño, que para mí lo más importante debería de ser enseñarles a pensar, no a cómo pensar, a pensar. Eso es lo más importante que deberíamos de hacer. Pero bien, como En las escuelas públicas, educación física, lo ponían a jugar fútbol. Estoy en una escuela pública, estoy en un colegio católico aquí, el San José del Progreso, que es como el San Miguel en Tegucigalpa. Y como le digo, soy un católico, en un colegio católico de todos los años, me llevaban ahí a misa y todo. Yo nunca me leí la Biblia. Yo no sé qué era el velo, yo no sabía qué era lo del diezmo, la ofrenda, todo eso, nulo. porque no le Ahorita de enseñaron poco sí estoy asistiendo a Benecer, estoy así, va, tibio. Ya me leí el Nuevo Testamento, ahora lo volveré a leer, ya me explicaron cómo hice todas esas cuestiones que antes, por un cristiano evangélico o algo, agarra un católico, se lo come. Sí, sí. ¿Se acuerdan que les dije hace poquito? No le pregunto a mis católicos porque no nos gusta leer la Biblia. Es cierto, no nos enseñan a leer la Biblia. Los evangélicos son tigres porque les enseñan a leer la Biblia, no es broma. Ni siquiera sabemos cuál Biblia leemos. Me encanta cuando un católico viene y coge la Biblia evangélica y empieza a leer y me dice, abogada, pero aquí no sale el Ave María. Porque no está leyendo la Biblia católica, le digo, y en la católica sí sale, Ave María, llena eres de gracia. Esa fue cuando el ángel se presentó a María para decirle que estaba embarazada. Dios está contigo. Ajá, eso era. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre el fruto de tu vientre Jesús. Eso fue lo que le dijo la prima cuando la vio, Marta. Pero si usted coge la Biblia evangélica, no sale. No sale. Ay, no estás en la Biblia correcta. Le digo, si sos católica, tenés que coger la Biblia católica, que ahí sí sale. O sea, todas esas cosas nadie nos lo enseña. No nos enseñan cómo pensar, cómo discernir. No. Eso es importante lo que usted está diciendo, abogada, porque si bien es cierto, a los evangélicos les enseñan a leer la Biblia, pero no le enseñan a interpretarla y por eso los manipulan con un montón de mensajes que sacan de contexto, ¿verdad? Para manipularlos y decirles un montón de cosas. Esa es la realidad, no les enseñan a interpretarla. ¿Qué les sirve que la lean y se la sepan si no la interpretan? No, Trae conflicto porque en debe realidad, interpretar en la católica nunca, no entendía yo que entraba a la católica. El cura habla 10 minutos de la palabra, a ver qué habló. Y este hombre habla 1 hora y así estoy yo. Sí, es cierto. No, es Y cierto. explica y lo pone, así como nos explica la abogada, con ejemplos bonitos, como gente así como de juguetito, y entonces va aprendiendo así. No. Sí. Ahí sí, yo ahí a la católica 45 minutos, a los 30 yo decía, ¿a qué hora damos la pase C? Para irnos. No, sí es cierto lo que está diciendo Fernando. Y creámoslo o no, nuestra vida espiritual también es parte de nuestra enseñanza. Ahí aprendemos muchos de nuestros principios morales, lo aprendemos ahí. Entonces, es importante hablar acerca de eso. Pero el punto viene siendo saber la diferencia entre un interés y una necesidad. La necesidad, si yo no la tengo, no puedo seguir existiendo. El interés es a mí me gustaría. Necesidad en Honduras, saber hablar español. Literal, si usted no sabe hablar español, está difícil el asunto. Y si no, pregúntele a mi esposa a ver cómo le fue cuando estaba en los primeros meses en Honduras y no sabía decir nada. Pregúntele cómo le fue. Me dice, es que me miraban gringo y me miraban guapo. Y le tiraban besitos. Las mujeres, él le encanta ir a los mercados. Entonces iba al mercado enfrente del estadio. Besos le tiraban, pero él le decía, yo quiero mango. Decía, mango, mango. Y aquellos no le entendían. Ni porque en inglés y en español es lo mismo, mango, pero no le entendían al gringo. Entonces, pregúntele a mi esposo cómo le fue esos primeros meses en Honduras, que no sabía hablar español. Para él fue bien difícil porque él es muy independiente. Un interés en Honduras es hablar otro idioma. O sea, qué bonito hablar inglés, hablar francés, hablar portugués, hablar japonés, hablar mandarín. Eso es un interés, pero una necesidad en Honduras es hablar español, ¿sí? Entonces, eso justamente es la diferencia entre una necesidad y un interés. Recordarles también las características. El diplomático público es extrovertido, es visible, siempre anda sonriendo, anda bien trajeado. El diplomático privado tiene que ser estable. Y esa estabilidad tiene que ser emocional, económica, espiritual, donde usted no pueda ser atacado. Y parte de esa estabilidad es aceptar una revisión periódica,
que vengamos y nos sentamos y hablemos acerca de cómo estás, qué necesitas. Es cierto que tenés deudas, pero las puedes cubrir. O vas a aceptar ahí un moje de $20,000 si te los ofrecen, porque tenés que salir de algo rápido, de una emergencia. Entonces esa revisión periódica tiene que existir. Profesiones que usualmente son de los diplomáticos públicos, personas que son visibles, periodistas, políticos, estrellas, porque ellos acaban siendo la cara. Mientras que los diplomáticos privados, usualmente abogados empresarios, miembros del orden público, porque sabemos seguir instrucciones, sabemos discernir, sabemos tomar decisiones y además de eso, somos los que defendemos. Piénsalo, sabemos negociar, somos los que defendemos nuestros intereses y nuestras necesidades. Usualmente nosotros somos considerados los negociadores, ¿sí? Y los horarios 24/7 para los dos, la diferencia es a dónde. 24/7 para los públicos en todo evento al que sea invitado, aunque yo no esté de acuerdo con el evento, sí, aunque usted no esté de acuerdo con el evento. Y para el diplomático privado es en sala de negociaciones y haciendo esos reportes que son tan importantes, hacer esos reportes. Luego de eso vimos las siguientes características que son las exigencias, las necesidades, el éxito y qué tenemos que tener en mente con ellos. Exigencias de ambos es conocer las líneas rojas, pero del privado es conocer las amarillas y las verdes también. El diplomático público le entregamos un discurso y él lo tiene que leer de manera íntegra. Él no puede inventar lo que va a decir, tiene que leerlo, hasta con los suspiros y tomar el agua en ese momento. Hasta así he visto discursos yo. Deténgase 5 segundos para el aplauso. Hasta eso les ponen, ¿verdad? Dentro de los discursos y ellos lo tienen que leer tal cual, no pueden inventar. Tienen que ir a todos los eventos y tienen que mandar reportes a la capital. El fulano tiene amante, a Simeón no le gustan las personas que andan anteojos, solo le gusta ser el único con anteojos. Sí, he visto esos reportes, que existen ciertos diplomáticos que les gusta ser los únicos que andan con anteojos, se sienten inteligentes e importantes. Entonces, usted manda o a sus elementos que no usan anteojos o los manda con lentes de contacto. Hasta eso hay que saber reportar. Los diplomáticos privados tienen que defender su posición a toda costa, tienen que trabajar con un equipo especializado, que eso significa que cada una de las secretarías debería de tener a alguien preparado para contestar en momentos de negociación a cualquier hora. A cualquier hora. ¿Okay? Entonces es muy importante esa parte. Y igualmente tienen que mandar reportes a capital de lo que ellos han vivido y lo que ha sucedido. Necesidades. Diplomático público, tienen que ser del país que representan. Y si son regionales o si son en ese momento son regionales o son interestatales, pues tienen que ser por lo menos de uno de esos estados, ¿verdad? Su vestimenta y necesitan descansar. Los diplomáticos privados necesitan ser especializados, especialmente en temas de negociación, necesitan saber investigar y tener por ende ese equipo especializado con el que lo puedan hacer y necesitan descansar. El éxito, muy importante, el éxito del diplomático público radica en tener pocos o ningún enemigo. Porque si yo lo que necesito es crear amigos, no debería de tener enemigos. Y el éxito del diplomático privado es la información que logra recabar y qué tan secreto puede mantener lo que sabe. ¿Okay? Entonces esos son sus éxitos. Mantener en mente que el diplomático público es el que ostenta los plenos poderes o los poderes plenos, dependiendo a qué autor ustedes lean, y por ende todo lo que él habla, todo lo que él hace queda grabado y puede ser utilizado en contra de Honduras, pues ya que somos hondureños, utilizados en contra de Honduras. Y mantener en mente de los privados, los diplomáticos privados somos leales a la causa, no necesariamente somos leales al Estado. No siempre vamos a mantener esa lealtad, especialmente cuando nos afectan a nuestro Estado. ¿Okay? Entonces eso es bien importante mantener en mente. Y siempre debería usted de obligar a que ese diplomático privado firme un contrato de confidencialidad para que él no diga los detalles que usted quiere que se mantengan en secreto. ¿Okay? Luego de eso vimos las líneas. Existen líneas rojas, amarillas y verdes. Lo importante de acordarse acá es el semáforo. Verde significa no existe un límite, que no es necesario tener cuidado, que lo podemos utilizar para negociar esas líneas verdes. Amarillo significa que puede cruzarlo, pero lo debe hacer con precaución, que lo que significa es
se prefiere o deberíamos de tener preferencia en defender esas líneas, defenderlas. Y línea roja significa simple y llanamente no haga ninguna negociación sobre ellas. Estas son las que usted tiene que defender a toda costa. Usualmente son conocidas porque no es secreto para nadie que para Honduras es importante la remesa, por ejemplo. Pero sí es importante que el hondureño la defienda, ¿sí? Porque si yo no la defiendo, olvídalo que nadie la va a defender por mí. En cuestiones mercantiles se habla de canastas, siempre con los mismos colores, pero es porque cuando yo voy al súper pongo las cosas en una canasta, literal. Así fue como decidieron utilizar el término canasta, fue por eso. Luego hablamos de cuáles son las características de los métodos autocompositivos y en esta dijimos que igual no solucionan la controversia, usualmente lo que necesitan es detener un conflicto que está emergiendo. Sí, entonces estamos hablando de las primeras horas de una guerra, estamos hablando de las primeras horas en donde usted ya está viendo que El Salvador está mandando tropas a la frontera, por ejemplo, que Rusia derribó un avión encima de Ucrania. Sí, o sea, esa es la emergencia de un conflicto, algo que está emergiendo. Entonces aquí es donde usamos los métodos autocompositivos como regla general. No significa que no los pueda usar antes, pero ahí es donde usualmente los conocemos. Las partes de mutuo acuerdo piden de manera conjunta que se utilice uno de estos métodos y se basan en el respeto y la reputación de quien los dirige. O sea que vamos a respetar a esa persona, no vamos a poner a Perico de los Palotes, sino que vamos a poner usualmente a un diplomático o a un abogado de alto rango, muy reconocido en ese tema especialmente. ¿Y aquí así lo ubican aquí en Honduras o? Usualmente son personas internacionales los que usamos en estos métodos. Entonces, si es un conflicto entre Honduras y Nicaragua, no vamos a usar a nadie que sea de Honduras y Nicaragua, porque entonces vamos a tener a alguien sesgado. Vamos a buscar, en Honduras hemos buscado a mexicanos, hemos buscado a estadounidenses de los Estados Unidos de América, hemos buscado españoles, o sea que buscamos a alguien que esté fuera de la región para que nos ayude, para que no tenga un sesgo, ¿sí? Mira, últimamente que estoy usando bastante colombiano. Sí, tenemos una relación muy interesante con Colombia, en realidad que sí. Aquí lo que tenemos son los buenos oficios. Buenos oficios ayudan debido a que nosotros nombramos a un diplomático de reconocido, o sea, un secretario general, un director de una dependencia de Naciones Unidas, para que nos ayude a resolver ese conflicto, ¿sí? Usualmente lo que hace es que los buenos oficios lo que hacen es decirle a las partes, ¿por qué no hacen una negociación? ¿Por qué no se sientan a intentar que se use los emisores, que los emisores platiquen? Sí, entonces él no es realmente el que acaba resolviendo, pero al menos él es el que calma las aguas para que usted se pueda sentar a hacer otra cosa, que no sea la guerra. Luego tenemos la mediación, que es el más débil de las soluciones alternas. Usualmente un neutral es el que le dirige, llamado mediador. Estamos sentados en la misma mesa y lo que hacemos es dialogar. Eso es lo que hacemos, dialogar, platicar. ¿Para qué? Para buscar el origen del por qué nosotros nos estamos portando como nos portamos. Y ahí es donde termina la mediación. O sea que no existe ningún resultado de esa mediación más que el mero diálogo. ¿Sí? Entonces no es como que de ahí va a salir una resolución, una cosa firmada, no, es todo hablado, es un recurso hablado. Y luego de eso tenemos la última, que es la conciliación. Esta ya es el método intermedio y lo que es importante acordarnos acá es que en la conciliación ya las cosas están muy difíciles de restablecer, pero todavía podemos desear restablecer o reparar esa relación. O sea, tenemos todavía ese deseo de querer restablecer esa relación. No se pueden evacuar pruebas, no tenemos jurisdicción legal, no vamos a hacer ninguna resolución, sino que vamos a hacer un acuerdo verbal llamado también pacto de caballeros, usualmente acaba en un apretón de manos. En eso termina. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, no se adjudican costas, no se adjudican el caso, no hay perdedores, no hay ganadores, lo que hay es un pacto verbal. ¿Sí?
Luego tenemos las características del método heterocompositivo, no solucionan la controversia, pero ya el conflicto sucedió. Ya sea que está sucediendo en estos momentos, no son las primeras horas, sino que ya estamos en el conflicto de manera llena, o ya pasó. Solo Disculpe, va. Uh-huh. En la conciliación, ¿sí? Cuando se llega a la conciliación, se llegan a un acuerdo al final. Es como cuando llega en los juicios, ¿va? En las demandas, que hay demandas de laborales, hay demandas de divorcio. Entonces llega a una conciliación, no es necesario que vayan a un juicio. En la conciliación se termina todo. Así también pasa aquí. Sí, pero termina en un pacto de caballeros. O sea que no tiene una fuerza jurídica. No lo puedo ejecutar yo, ese pacto. Eso Pero, ya pero queda en los juzgados, por de ejemplo, las partes. de los temas que le estoy hablando en los juzgados, sí queda definido. En Le la voy a poner un conciliación. ejemplo. En cuestiones de divorcio, en Honduras hay una audiencia de conciliación, ¿cierto? En esa audiencia de conciliación llega la mujer, llega el hombre y dicen es que el fulano me quemó la pata y se ponen a hablar. Usualmente ahí hay un trabajador social, les ayuda a dialogar. Y luego dice la mujer, no me quiero divorciar. Y dice el hombre, no nos divorciemos. Y entonces ahí se detiene ese juicio por un pacto verbal entre las partes. Pero si la mujer luego quiere reactivar ese divorcio, lo puede hacer. Es ahí el detalle. Buen ejemplo. ¿Okay? Entonces ese sería el detalle, que no necesariamente vamos a resolver. Puede ser que sí, puede ser que usted llegó a esa conciliación y quedó intacto su matrimonio y usted sigue felizmente casado. Sí. Pero puede reactivar ese divorcio. En la parte laboral, sí. La conciliación en la parte laboral de prestaciones, ahí sí. Creo que ahí sí termina ahí, en la conciliación. Bueno, tengo conocimiento de ciertos casos en que no, especialmente cuando el patrono no lo ha respetado. No le paga. Entonces reinician para que le pague. Entonces sí, existe esa parte de si tú no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, vamos a reiniciar las cosas. Cierto, también queda lo mismo, cierto. Está clarito. Ok. Entonces los métodos heterocompositivos, estos no solucionan la controversia, ya el conflicto está sucediendo ahorita o ya pasó, y hay que recordarnos que aquí nosotros denominamos estos métodos impuestos porque la solución ya es obligatoria. No como la conciliación, ahí sí, no, tal vez vamos a hacerlo de las buenas. No, aquí ya lo condenamos, ya existe cosa juzgada, entonces en realidad no es como que podemos dar una vuelta atrás, sino que en este caso iríamos al uso de la fuerza, la guerra. Y antes de que nos coja el tiempo, solo recordarles que existe el arbitraje y existe la jurisdicción. El arbitraje siendo el que emite laudos y la jurisdicción siendo el que emite sentencias. El arbitraje son árbitros, la jurisdicción son jueces y la jurisdicción es la que crea jurisprudencia. El arbitraje no, porque es secreto. Ok, ahí llegamos el día de hoy. El lunes lo que voy a hacer es hacerles un breve repaso nuevamente de los métodos heterocompositivos y hablar acerca de los diferentes sistemas normativos que vimos, ¿verdad? Estos del mapa justamente. Entonces los espero el lunes, chicos, que tengan un buen fin de semana y que terminen su tarea. Acuérdense, entregar su tarea. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, abogada. Buenas noches.